Ahora que ya hemos creado los usuarios, podemos proceder al login. Un usuario se identificará con su clave y con su correo electrónico ante el sistema. Sin embargo, ya hemos hablado del proceso que vamos a realizar. No solamente va a ser con usuario y contraseña, sino que vamos a tener un segundo factor de autenticación. Lo primero que debemos hacer entonces es definir que a través del correo y la clave será el primer paso del login, pero posterior a ello, cuando unas credenciales son correctas, vamos a generar un código de segundo factor de autenticación, el cual nos verificará más adelante si le llegó al usuario y si lo ingresa de manera correcta para ahí sí generar un token. Veamos esto cómo lo vamos a realizar. Estamos en un inicio en la interfaz gráfica del usuario. Este va a ingresar las credenciales, el correo electrónico y la contraseña que se le ha asignado, la cual ya le debió llegar por correo electrónico como lo hemos definido en el video anterior. Ahora, el sistema debe verificar si esas credenciales son correctas. Si sí son correctas, deberá entonces generar un código de segundo factor de autenticación, el cual deberá ser enviado al usuario a través de correo electrónico o a través de mensaje de texto. Pero si no es correcto el ingreso de esas credenciales, va a retornar un mensaje de error. Cuando se genera el segundo factor de autenticación, vamos a hacer un proceso muy similar. Dentro de la interfaz gráfica de ingreso del código de segundo factor de autenticación, el usuario deberá digitar el código que le llegue a su correo o a su teléfono celular. Este código será verificado por el sistema. En el caso de que sí sea correcto, vamos a tener la generación de un token que representará la sesión del usuario ante el sistema. En caso tal de que no se cumpla que ese código sea correcto, vamos a generar y a retornar un mensaje de error hacia el usuario. Espero que esto quede claro. Vamos entonces a generar el código necesario para estas funcionalidades. Lo primero que debemos hacer es ingresar al controlador. En este caso, el controlador de usuario que ya hemos modificado en la ocasión anterior para definir una clave y cifrarla dentro de la creación de un usuario. Ahora, vamos a irnos al final de este archivo porque voy a agregar unas nuevas funcionalidades. Voy a dejar un bloque de documentación por acá diciendo que serán unos métodos personalizados para la API. En este caso, pues vamos a tener algunos métodos, entre ellos la identificación de usuarios, lo que es la recuperación de contraseña, también lo que es la verificación de un segundo factor de autenticación a través de un código y aquellos otros que necesitemos en este proceso. Lo primero que vamos a hacer acá será definir el método por el cual se va a invocar esta acción. Vamos a tener que, pues puede ser a través de un post y esto tendrá una URL. Será, por ejemplo, /identificar usuario. Eso será el primer proceso que vamos a realizar. Y una posible respuesta va a ser entonces la 200. Esa 200 que pues tendrá en su momento un objeto de descripción, por ejemplo, que será identificar un usuario por correo y clave. Y además vamos a tener por acá lo que es el contenido. Ese contenido está dado por lo que ya les había explicado, un objeto que va a definir una application JSON que me permitirá a mí definir que es un parámetro que llegará en formato JSON. Y vamos a tener por acá que el esquema estará definido por una clase que nosotros necesitamos crear. Vamos a obtener un model schema ref
y ese pertenecerá a un modelo específico. Sin embargo, nosotros no hemos definido un modelo. Es el momento de hacerlo. Recordemos que para crear un modelo lo hacemos a través del comando lv4 model. Vamos a definir acá que el modelo se va a llamar credenciales, que serán las credenciales de usuario. Y esto es bastante importante. Ya dentro de los tipos tenemos el entity, que lo hemos hecho, pero en este caso el modelo de credenciales lo necesitamos para lógica de negocio. Así que crearemos un modelo sencillo. No permitiremos propiedades adicionales y lo que tendremos será un correo que será de tipo string y que no es propiedad id y que sí es requerido. Y por otra parte tendremos la clave que también será de tipo string, que no es la propiedad id y que sí es requerido. Muy bien, con esto ya tendremos definido un modelo llamado credenciales que contiene el correo y la clave. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar en varias partes. Pues acá vamos a definir que ese esquema que tendrá el JSON definido dentro del response será de credenciales. Muy bien, ahora la idea es definir la función asíncrona, que será identificar usuario. Esto tendrá unos parámetros y ejecutará un cuerpo específico. En el caso de la identificación de usuario, vamos a tener una request body con un contenido específico. Ya esto lo hemos visto. Un request body que internamente tendrá un objeto con un contenido. Que ese contenido tendrá un objeto internamente y también le diremos que es de application JSON. Este application JSON, como lo vimos anteriormente, será un objeto que internamente apuntará a un esquema. Y este esquema pues será el get model schema ref de lo que ya hemos definido en el modelo de credenciales. Muy bien. Y lo único que nos hace falta será definir que este request body se llamará credenciales y que es de tipo credenciales. Así ya podré identificar la naturaleza de estos datos y cómo los puedo utilizar acá dentro de la identificación de un usuario. Vamos entonces a desarrollar la lógica de negocio de esto. Sin embargo, como lo hemos visto en ocasiones anteriores, la lógica no se desarrolla acá. La lógica se desarrolla dentro de un servicio. Ya tenemos el servicio de seguridad de usuario. Es decir, acá podemos definir también uno de identificación de un usuario. Sin embargo, acá me doy cuenta que no tengo documentación técnica de los métodos. El método acá sirve para crear una clave aleatoria. Esto es muy importante. Y que retorna cadena aleatoria de 10 caracteres. Listo, acá está. Ahora debo documentar este otro. Slash asterisco, asterisco y el Visual Studio Code me aparece el resto. Le doy enter y me dice que cadena texto a cifrar, que retorna cadena cifrada con MD5 y esto lo que hace es cifrar una cadena con método MD5. Un paréntesis ahí que nos sirve mucho para documentar la información y tener todo debidamente por si cambiamos de proyecto y llegan otros desarrolladores, pues pueden comprender de mejor manera lo que nosotros hemos hecho. Ahora sí, vamos a generar un método adicional que se llame identificar usuario. Y este método lo que va a hacer es retornar como tal el usuario o retornará un nulo. Es decir, si encuentra el usuario lo va a retornar, si no, me va a retornar un nulo. Y él va a recibir unas credenciales de tipo
credenciales. Muy bien, entonces acá esta clase, recordemos que tiene un constructor. ¿Y nosotros cómo hacemos para consultar un usuario? Pues recordemos que el CRUD contiene una acción de lectura y ese CRUD está definido dentro de un repositorio que ya hemos creado, que es el usuario repository. Entonces vamos a definir acá una variable pública llamada repositorio usuario, que es de tipo usuario repository. Con esto ya podemos acceder a las acciones de este repository, que entre ellas está la lectura. Pues vamos entonces acá a buscar los datos del usuario que corresponde a esas credenciales que tenemos allí. Muy bien, entonces le voy a decir let usuario va a ser igual a this.repositoriousuario.find y yo puedo ejecutar un filtro para la búsqueda. Este filtro está definido como un objeto. Este objeto como tal puede recibir una cláusula where, es decir, donde se cumplan unas condiciones. Por una parte, el correo del usuario corresponda a las credenciales que me llegan .correo. Y además, la clave de ese usuario en la base de datos corresponda a las credenciales .clave. Muy bien, resulta que este find es de tipo asíncrono, o lo que me retorna es una promesa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que esperar a que esa promesa retorne, o esa invocación al find retorne. ¿Cómo lo hago? A través de la palabra reservada await. Pero el await funciona siempre y cuando la función que lo contenga sea asíncrona. Estos son detalles que debemos tener en cuenta para evitar estos problemas. Ya con esto claro, pues entonces lo único que nos queda será dar la respuesta. La respuesta con base en lo que nos retorna el find. Aunque acá veo que el find me retorna es una lista, claro. Yo debo buscar es un único registro que coincida con estos valores. Utilizo el find one, que me retornará el usuario correspondiente si es que coincide, o un valor null en el caso de que no coincida. Como este usuario o este find one me retorna un objeto usuario con sus relaciones y yo lo único que debo retornar será un usuario o un nulo, pues voy a retornar ese usuario as usuario, que me lo retorne como un usuario, como un objeto de tipo usuario. Y acá me está diciendo, claro, yo estoy diciendo que esta función es asíncrona y por lo tanto debo retornarlo como una promesa. De esta manera ya no me va a mostrar errores y podré generar la correspondiente documentación. Acá serán las credenciales del usuario que me retorna usuario encontrado o null. Acá se busca un usuario por sus credenciales de acceso. Muy bien, ya tenemos esto listo. Vamos ahora al controlador, donde vamos a invocar este servicio de seguridad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues le vamos a definir un let usuario que será igual a this.servicio seguridad, que ya lo habíamos invocado e inyectado anteriormente en el constructor, y en este caso invocaremos a identificar usuario y le debemos enviar unas credenciales. ¿Cuáles? Las que nos llegan por parámetro acá. Como este identificar usuario me retorna una promesa, al igual que allá en el servicio, acá deberé hacer el await. En caso tal de que ese usuario sea válido, pues lo que procedo a construir es un código de verificación para guardarlo en base de datos. ¿Dónde estará esta generación de códigos aleatorios? Pues está en el servicio, ¿verdad?
¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros lo llamamos crear clave. Acá puede ser crear texto aleatorio, mejor. Y podemos enviarle un n, que será numérico. ¿Para qué? Para que nos dé la longitud. Y hacemos acá un pequeño cambio. Acá diremos que va a ser de n caracteres y ya está. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Pues actualizar la invocación que ya teníamos previamente en este controlador. Ya no es crear clave, sino que es crear un texto aleatorio, en este caso de 10 dígitos. Y en la parte de abajo vamos a tener la creación de un código de doble factor de autenticación que va a ser igual al servicio de seguridad crear texto aleatorio, y podemos acá definirle que sea simplemente de 5 caracteres. Esto para una mayor facilidad. Ahora lo único que nos queda por hacer será almacenar este código de segundo factor de autenticación en una variable de login de tipo login, que será igual a una nueva instancia de login. Esto con el objetivo de enviarlo para la base de datos. Ese login me va a contener el ID del usuario, que será igual al ID del usuario que hemos ya consultado en la base de datos. Sin embargo, acá hay un inconveniente porque el usuario ID es obligatorio, pero este ID es opcional. Entonces, a través de este símbolo vamos a definir que este dato sí o sí va a llegar, porque estamos seguros que este usuario contiene un ID. Luego vamos a asignarle el código del segundo factor de autenticación, que será ese código que hemos generado. También el estado de este código vamos a definirlo como falso, porque no se ha utilizado, y vamos a agregar un token vacío, y el estado de ese token también será falso, porque tampoco se ha utilizado. Ahora debemos registrar esta información de login dentro de la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? A través del repositorio, pero recordemos que los repositorios se agregan en el constructor, al igual que los servicios y algunos otros que necesitemos inyectar. Acá le voy a decir repository de tipo login repository, que es lo que necesitamos ahora. Será público y se llamará repositorio login, que será de tipo login repository. Con esto ya tenemos acceso a las funciones CRUD de login. Por lo tanto, podremos acá decir this.repositoriologin.create, es decir, créeme un nuevo registro con la información que se encuentra almacenada en login. Y después de que esto esté almacenado, deberé notificar al usuario vía correo o SMS. Esto pues ya lo haremos más adelante. Y finalmente podremos retornar, si es del caso, el usuario, o podremos retornar el segundo factor de autenticación, lo que deseemos. Acá me hace falta definir el tipo de dato que vamos a retornar. En estos casos podrá ser un objeto. Entonces, en el caso de que el usuario sea correcto, es decir, esas credenciales coincidan, pues vamos a hacer este proceso y vamos a retornar el usuario. Pero en el caso de que esas credenciales sean incorrectas y el usuario no pase la verificación, vamos a retornar un error de HTTP con un código específico que será el 401, que quiere decir que no está autorizado, y le enviamos este mensaje: credenciales incorrectas. De esta manera pues ya finalizamos este método de identificar usuario y ya procederemos, como lo hemos visto en el diagrama, a la segunda parte, que será verificar ese segundo factor de autenticación para generar el token. Pero esto será en el siguiente video.